A esta hora la entrevista es con la gerente de la IATA, que es precisamente la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Ella es Paula Bernal, que nos acompaña en Noticias Caracol en Vivo. Paula, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes y un saludo a todos los televidentes. La entrevista se da a propósito del anuncio de la ministra de Transporte justamente sobre los techos tarifarios en tiquetes aéreos. Ustedes ya han emitido un comunicado y han rechazado esta decisión asegurando que esto podría incluso encarecer los precios para algunas personas en Colombia y en el mundo. Bueno, quisiera hablar de este tema y quisiera que nos comentara cuál es la decisión y sobre todo la reacción ante esta decisión del gobierno nacional. Que conocimos en los últimos días un comunicado que menciona el tema. Lo que nosotros hemos visto es que en Colombia ya ocurrió hasta el año 2012, existió un piso y un techo tarifario para los tiquetes aéreos, pero lo que ha pasado desde el año 2012 hasta hoy, que rige la libertad tarifaria, es que los precios de los tiquetes aéreos han bajado de precio en Colombia. Sí. Año a año, la tarifa de los tiquetes antes de impuestos ha venido disminuyendo más de un 3%. Lo que no ha ocurrido es que los costos y los impuestos sí se han venido encareciendo. Entonces, con respecto a esas manifestaciones de las autoridades, nosotros lo que hemos hecho es invitar a que hagamos en conjunto un análisis de los marcos tributarios, del marco de costos del transporte aéreo en Colombia, para poder conseguir algo que es evidentemente un objetivo común, y es tener mejores condiciones para los viajeros en Colombia. Lo que vamos a aterrizar y tratar de entender un poco. Lo que dice el gobierno es que pone unos techos tarifarios porque cuando se avecinan estas fechas en las que todos quieren viajar, quieren visitar a sus familias, los tiquetes se ponen por las nubes. ¿Por qué consideran ustedes que esto puede ser contraproducente? Lo que ha ocurrido en Colombia es que existe un régimen de libertad tarifaria, y lo que Sí. permite el régimen de libertad tarifaria, no solo en Colombia, sino en el mundo, es que se estimule la competencia. Y ha sido la competencia, digamos, la existencia de varios competidores en el mercado, lo que ha demostrado a nivel internacional que se puedan manejar precios saludables en los mercados. Correcto. Por esa razón, nosotros lo que creemos es que se debe seguir aplicando el régimen de libertad tarifaria que existe en Colombia, que tiene una excepción. Lo que ocurre hoy en día es que, por ejemplo, cuando hay situaciones de fuerza mayor, calamidades como el cierre de vías, por ejemplo, que interrumpen la conectividad terrestre de alguna zona en especial, se imponen la congelación de precios, y eso ha venido haciendo la industria acatando las directrices de la aeronáutica civil, no solo en cuanto a precios, sino en cuanto a poder seguir conectando esas regiones que carecen de otra forma de conectividad en un momento dado. Por lo tanto, nuestro llamado es, en efecto, la libertad tarifaria es lo que permite que exista precios más saludables en el mercado porque se estimula la competencia. Colombia ya lo vivió desde el año 2012 hasta hoy, que se estableció ese régimen de libertad tarifaria. Cada vez vienen más aerolíneas a competir en el mercado, y eso es lo que permite ese libre mercado, la ley de oferta y demanda y la existencia de varios competidores, es lo que permite que al final haya precios saludables en el transporte aéreo. Pero ahí quiero contrapreguntar algo. ¿Es evidente que en esta época los tiquetes sí se disparan? ¿Se aumenta el precio por la época que estamos viviendo? El precio de los tiquetes aéreos responde a las condiciones del mercado. Ok. Este, como muchos otros sectores, digamos que lo que ocurre con el precio es que se establece dependiendo de la oferta y de la demanda. Pero le pongo un ejemplo, en un avión, hoy en día las aerolíneas venden mucha parte de las sillas de ese avión, las venden incluso por debajo del costo. Los costos fijos de esta industria son muy altos. Es una industria en la que la devaluación, por ejemplo, impacta mucho. Más del 80% de los costos de una aerolínea se pagan en dólares, mientras que la aerolínea recauda en pesos. Mm. Y, por ejemplo, el combustible de aviación en el mundo entero pesa cerca del 20% de los costos de una aerolínea. En Colombia es casi el 35%. Todo eso hace que los costos sean muy altos. Sí. Por lo tanto, de un avión, digamos, de la cantidad de sillas que tiene un avión, varias de esas sillas se venden incluso por debajo del costo. Paula, Otras pero de perdón, le ellas, pregunto algo sobre ese tema. ¿Por qué hacen eso? Es decir, ¿por qué las aerolíneas venden a precio de costo o a menos, a pérdidas? no es que se venda a pérdida una silla, es que Ok. dentro del esquema tarifario, en un mismo avión hay diferentes tarifas. Entonces, hay unas tarifas que pueden estar incluso por debajo del costo del servicio, unas tarifas que están al nivel del costo y otras tarifas que están por encima del costo del servicio. Ujú. Porque un avión, una vez sale,
una silla desocupada es un costo que no se recupera, no hay cómo recuperar ese costo, digamos. Entonces, lo que hacen las aerolíneas es empezar a llenar el avión con las tarifas más bajas para llegar al nivel de costos. Y luego sí, las tarifas que están más sobre la fecha del viaje seguramente estarán más altas. Lo que ocurre como en cualquier otro mercado es que la ley de oferta y demanda se equilibra para definir los precios. Y por supuesto, si se hacen las compras digamos, en los tiempos en los que las tarifas más económicas están disponibles, pues la percepción del precio del usuario es diferente que si las compras se hacen más cerca de la fecha del viaje. Eso ocurre no solamente con los tiquetes aéreos, sino con muchos otros costos asociados al turismo. Los hoteles, por ejemplo, o muchos otros servicios que si usted los compra con anticipación, seguramente las tarifas van a ser más económicas. Ya Esa es la forma en que le funciona la entiendo dinámica del mercado. perfectamente. O sea, no puede pretender un usuario que buscó unos tiquetes para para el mismo día, en esta época, en diciembre, que el tiquete le vaya a salir barato. Lo que seguramente ocurrió es que ya los tiquetes que para ese avión, digamos, estaban disponibles a unas tarifas más económicas, ya fueron adquiridos por otros viajeros. Eso es un poco lo que ha permitido ese régimen de libertad tarifaria. Entonces es eso, que haya diversidad de tarifas y que efectivamente pueda haber gente que viaje a unos precios, digamos, mucho más accesibles. Hoy en día el 75% de los usuarios del sector aéreo en Colombia pertenecen al estrato 2 y 3. Esto significa que verdaderamente este servicio se ha democratizado y está alcanzando el poder adquisitivo de las personas de todos los niveles de ingresos en Colombia, no solo de las personas con mayores ingresos. Esto significa que los precios están respondiendo a las condiciones de los usuarios y por supuesto habrá variaciones dependiendo de la fecha de compra, dependiendo de la tarifa, los servicios que se adquieran, pero la libertad tarifaria es lo que ha demostrado ser el mecanismo más eficiente para conservar un nivel de competencia adecuado que haga que los precios tiendan a bajar. Además, porque quiero que revisemos algo, Paula, en este momento, y es unas cifras que yo había estado mirando antes de preparar esta entrevista, cifras que ustedes habían establecido de la reducción de los vuelos en Colombia. Por ejemplo, sin impuestos, los vuelos domésticos han disminuido un 37,8%, mientras que en rutas internacionales, sin impuestos también, la reducción ha alcanzado un 34,9%. ¿Estoy en lo correcto con estas cifras? Así es, digamos, esas son las cifras que demuestran que desde que los pisos y techos tarifarios se eliminaron en el año 2012, el precio ha venido bajando año a año. Lo que no ha ocurrido es que los costos y los impuestos no han bajado, al revés, han subido. Tasas aeroportuarias, por ejemplo, que representan un costo muy importante de este sector, han subido por encima de la inflación. El IVA de los tiquetes aéreos que estuvo reducido por un tiempo a 5%, que se paga además no solamente sobre el tiquete aéreo, sino también sobre el combustible de aviación, estuvo reducido de 19 a 5%. Desde el año 2023 volvió a estar en un 19%. Entonces, lo que ha pasado es que si bien la tarifa sí ha venido bajando por efecto de la libertad tarifaria, los costos y los impuestos han venido subiendo. Por eso nosotros creemos que el trabajo conjunto entre el gobierno, las autoridades, el sector, es lo que puede al final beneficiar al usuario en términos de tener más y mejores condiciones de vuelo. Paula, me queda una pregunta final y es la siguiente. ¿Ustedes creen que el gobierno pueda reevaluar esta decisión? ¿Ya es un hecho? ¿Hasta cuándo va a haber estos techos tarifarios? ¿Qué podemos decir al respecto? Nosotros conocimos el comunicado del Ministerio de Transporte, de la Aeronáutica Civil. Lo que esperamos es que este trabajo conjunto nos pueda llevar a todos a hacer este análisis, que al final nos lleve a responder a nuestros usuarios, que es lo que todos queremos. Todos queremos que nuestros usuarios del transporte aéreo en Colombia tengan mejores condiciones de vuelo, mejores precios y mejor conectividad. Muy bien, es Paula Bernal, es la gerente general de IATA. Gracias por estos minutos con nosotros en Noticias Caracol en Vivo. Gracias a ustedes.